Vamos a empezar la clase de hoy. Estaba programada la falta de Martín, así que va a ser reemplazado por mí y por Nacho. En la clase vamos a estar viendo hash, y podría llamarse todo sobre hash. Y si alguien tiene la duda de cuándo vamos a ver hash en la teórica, es ahora. Y cuándo vamos a ver hash en la práctica, en un par de clases. ¿Sí? Y entonces vamos a presentar una pestaña. Voy a hacer esta. Ok. Entonces yo dije, hoy vamos a ver hash. El nombre real de la estructura, podemos decir que se llama TDA diccionario, ¿sí? Así como tenemos TDA pila, TDA cola, TDA lista, hoy vamos a ver TDA diccionario, ¿sí? Y vamos a pensar para qué sirve y un poco cómo se implementa desde el punto de vista teórico, y en la práctica ya se va a ver un poco mejor desde la práctica cómo se va a hacer, y además va a ser una de las estructuras que van a tener que hacer como trabajo, así como con la lista y pila, ¿sí? Entonces, vamos a agrandar un poco esto. No voy a presentar, voy a dejar ahí. Bueno, TDA diccionario. Entonces vamos a la siguiente. Entonces, vamos a ver qué es un diccionario y para qué sirve, ¿sí? La idea es que el TDA diccionario sirva para asociar un valor a una clave, ¿sí? Entonces, de entrada, ¿qué significa la palabra diccionario? Bueno, si uno busca en el diccionario la definición de diccionario, le va a decir es una especie de enciclopedia que te permite encontrar el significado de las palabras, lo que sea. Entonces, ¿cómo se traduce esa definición de la palabra diccionario a la materia en la que estamos? La idea del diccionario es que sea una estructura en la que vos podés guardar cosas, ¿sí? Y cuando necesitas recuperar esas cosas, te indiquen cuál es el valor asociado a esas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener una estructura en la que yo guarde un diccionario. Entonces, ¿qué tipo de cosas voy a guardar en el diccionario? Voy a guardar palabras, ¿sí? ¿Y cuál es el valor asociado a una palabra? Puede ser su significado, ¿sí? Pregunta Ramiro, ¿en qué velocidad se accede? Bueno, la idea es que hagamos todas las operaciones que se puedan hacer lo más rápido posible. Es decir, no sé si vieron, por ejemplo, en la cola, el encolar cuesta O de 1 y el desencolar cuesta O de 1. Y esas es la forma más rápido posible de hacer esas operaciones en la cola. Lo mismo, si quisiéramos la cantidad de elementos que hay en la cola, a propósito nos guardamos un atributo que sea la cantidad para que se pueda conseguir esa cantidad lo más rápido posible en O de 1 y no haga falta que recorrer toda la cola para encontrar cuántos elementos hay, porque eso sería O de n, ¿sí? La idea en esta clase es preguntarnos cómo va a ser posible hacer estas operaciones que vamos a plantear para el TDA en particular y empezar a hablar cómo hacer para que sea lo más rápido posible, ¿sí? Entonces dijimos, asociar una clave a un valor. Ejemplo, tengo una palabra, quiero saber su significado. Entonces, abro una estructura donde guardo que casa es un lugar habitable. Televisor es una pantalla en la que se pueden ver las cosas, etcétera, ¿sí? Entonces, clave, valor, ¿sí? Clave, la palabra, valor, su significado, ¿sí? Otro ejemplo, tener una agenda de contactos. Clave, el nombre de la persona que yo quiero guardar, valor, su teléfono, o lo que sea, pongamos su teléfono, ¿sí? Tengo una agenda telefónica, clave, nombre de la persona, valor, su número telefónico, ¿sí? Pregunta, ¿se entiende por qué este tipo de estructura sería útil? ¿Sí? Aquellas personas que hayan visto Python en Algoritmos 1 seguramente digan, obvio, yo usé diccionarios durante la mitad de la materia. Yo quería guardar algo que tenga un clave y un valor, usé un diccionario y era re útil. Y encima ni lo tuve que programar, así que mejor todavía. ¿Sí? Pero si alguien nunca escuchó hablar de diccionarios, comente si le parece descabellado tener una estructura en la que nos interese tener una clave, por ejemplo,
el nombre de una persona y como valor su número de teléfono. Porque con la clave buscamos directo la información que queremos exactamente. ¿Sí? Exactamente. Es decir, la clave nos identifica un elemento único en nuestro universo de elementos, ¿sí? Y nos permite acceder al diccionario para obtener un valor que esté asociado a esa clave, ¿sí? Que a mí me interesa guardar. Si para cada persona quiero guardar su número de teléfono, hago un diccionario con la persona y como clave asociada el teléfono. Si para cada persona quiero tener su mail, puedo hacer otro diccionario con el número de la persona y el mail. O puedo tener un diccionario cuyo valor asociado sea una estructura más compleja que permita tener el teléfono, el mail, la fecha de nacimiento, lo que yo quiera guardar. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la utilidad, ¿sí? Asociar un valor a una clave. Entonces, vamos a ver cuáles serían las primitivas principales de este TDA diccionario. Por un lado, yo querría poder guardar elementos en el diccionario, ¿sí? Digo, diccionario, mira, tengo esta clave, tengo este valor, toma, asocialos dentro del diccionario en una operación que vamos a llamar guardar, ¿sí? Guardame esta clave asociada con este valor, ¿sí? Por simplicidad, vamos a decir que no se admiten duplicados, ¿está bien? Entonces, vamos por un rato a hablar de simplificadas las cosas, no se van a permitir duplicados. Si hay un duplicado, ni siquiera pensemos que pueden haber duplicados, ¿está bien? La guardar. La opción de borrar sería, bueno, yo ya no quiero que estos dos elementos estén asociados, ¿sí? En mi diccionario, ¿sí? Esta persona no le quiero hablar más, entonces la borro del diccionario, ¿ok? La borro de mi agenda telefónica, ¿sí? Las operaciones de borrar, como en todos los TDAs, van a devolver el valor asociado que tenían, ¿sí? Yo quiero borrar el teléfono de Pepe, el valor de retorno de la función, obviamente va a ser el teléfono de Pepe, cosa que yo ahí, por ejemplo, lo pueda destruir. Si agarro papelito, lo rompo, lo tiro en la bañera y lo quemo y haciéndole macumba para que le vaya mal en la vida. A Pepe. Okay. Luego, ver si una clave pertenece, ¿sí? Me interesa rápidamente saber si tengo el número de Pepe, saber si tengo el número de Pepito, de Pepita y quien sea, ¿sí? Entonces, ver si una clave pertenece es una de las primitivas del diccionario y obtener el valor asociado a una clave, ¿sí? Obviamente, yo voy a guardar claves, ver si la clave está, y una vez que sé que la clave está, digo, che, pasame esa clave, que me interesa llamar a alguien por teléfono, si es que alguien hiciera eso algún día, alguna vez en la vida. ¿Guardar recibe dos parámetros? Sí, básicamente sí. Recibe la clave y el valor, ¿sí? Y si quiero guardar un valor que ya existe, ¿cómo haría? Bueno, no importa los valores que ya existen, ¿no? Porque yo qué sé, puedo tener dos personas que viven en la misma casa y de repente yo guardé el número de Pepito digamos, en la clave de Pepito, la asocié con el valor, su número de teléfono, y después la clave de Menganito con ese mismo número de teléfono, pero digamos, no es un problema. Y si la clave ya existe, hablemos después, si quieren. Pero, por ejemplo, un ejemplo es que el diccionario puede decir esa clave ya existe, intenta con otra, ¿sí? O lo que sea. Después lo vemos. Pero el guardar puede ver si esa clave ya existe y rechazarte el agregado, por ejemplo. Para cada clave solo existe un valor, ¿no? Correcto, ¿sí? Si yo necesitara guardar como valor algo más complicado que alguna estructura básica de C, yo haría un struct con todas las cosas que necesitara guardar. ¿Está bien? Pero esos son detalles de implementación. Digamos, en lo que es el concepto y clase teórica, yo a una clave le asocio un valor y ese valor podría ser cualquier cosa. Bien, vamos a mencionar rápidamente algo que se llama TDA conjunto, ¿sí? Que es muy parecido al diccionario, solo que no se asocian valores a las claves, ¿sí? El TDA conjunto puede servir, por ejemplo, para eh, saber si algo existe o no existe, si algo pertenece o no pertenece, si una persona está presente o ausente de una clase, lo que sea, ¿sí? Es exactamente lo mismo que un diccionario, solamente que no lleva una clave asociada. Entonces, por ejemplo, o sea, se le llama TDA conjunto porque
perfectamente puede definir un conjunto matemático, ¿sí? Un conjunto matemático es un, un subconjunto de elementos que tiene presencia ciertos valores y otros valores no están presentes. Entonces, si el 1, el 2 y el 3 son parte del conjunto y el resto de los números enteros no son parte del conjunto, se dice que tengo un conjunto de 1, 2 y 3, ¿sí? Yo pregunto, ¿pertenece el 1? Sí, pertenece. ¿Pertenece el 4? No, no pertenece, pues no está en el conjunto. ¿Sí? ¿Y eso de 1, obtener algo de un conjunto? Bueno, vamos a ver cuando hablemos de implementaciones. ¿Sí? Pero en principio, el concepto que nos tenemos que quedar es, vamos a querer que eso sea lo más rápido posible, ¿sí? Porque así funcionamos. Entonces, acá una pregunta y es, alguien proponga una forma de implementar diccionarios, ¿sí? Que no sea, por ejemplo, abrir y cerrar una llave en Python, ¿sí? Cuenten cómo lo implementarían. Si quieren por micrófono, si quieren por chat. Podrías hacer una especie de lista y los nodos tendrían clave dato y tendrías que estar mapeando las cosas por la clave. Perfecto. Es decir, vos vas a tener una lista donde cada elemento de la lista tenga guardado lo que necesitas en el diccionario. Por ejemplo, la clave y el dato. Ahora pregunta, para vos agregar un elemento al diccionario, ¿vos harías alguna operación de lista? ¿Cómo lo harías? Podríamos usar el iterador. Eh, bien, o sea, usás el iterador para ver si el elemento está y si el elemento no está, ¿dónde lo agregas? Ahí está el problema. Ahí está el Tendría, problema. Bueno, claro. Por ejemplo, nosotros podríamos agregar siempre al final de la lista o al principio, sí daría lo mismo. Entonces, tenemos una lista, agregamos tanto al principio como al final el elemento, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que tiene nuestra implementación en ese caso? Y es que cualquier operación está tardando ODN, ¿sí? Porque ya sea buscar en la lista si ese elemento está para guardarlo o para buscarlo o para borrarlo, siempre nos va a estar tratando ODN, ¿no? Entonces, esa es la desventaja de la implementación en lista, en una lista común, ¿sí? Por eso vamos a ver cómo podríamos rebuscárnosla para obtener una mejor implementación. Pero te agradezco mucho por la participación, porque si no la clase no avanza. Eh, Otras opciones. Con un struct diccionario, sí, pero ¿cómo lo implementamos? Sería la pregunta. Un vector dinámico. Eh, ¿Querés explayar, Emanuel? Es decir, por un lado, si ese vector dinámico lo manejamos de la misma manera que manejamos el ejemplo de la lista, vamos a tener el mismo problema. Si yo tengo un vector dinámico donde siempre agrego al final del vector un elemento, en todos los casos, para buscarlo, va a tener que ser ODN. ¿Sí? ¿Se podría hacer que los nodos sean la clave y dentro de cada nodo se lleve a una nueva lista donde estarían los datos? No hace falta, porque si vos tenés un struct en cada nodo, donde tengas un struct que sea la clave y el dato puede ser un void asterisco y con eso estás resuelto. Pero eso es más de implementación. Bien, Matías da una buena idea que es, ¿qué pasa si ordenás las claves en orden alfabético y usás arreglos para poder hacer búsqueda binaria? ¿Sí? Entonces, otra opción que por ahí estaban a punto de proponer era, bueno, hagamos que esa lista que propuso alguien esté ordenada, ¿no? De la misma manera podríamos decir, bueno, no importa que es una lista o que es un arreglo, hagamos un arreglo que esté ordenado, cosa de que buscar sea O de log n, ¿no? Porque puedo hacer búsqueda binaria en las búsquedas y entonces podría buscar mucho más rápido de lo que tardaría en buscar si el arreglo o la lista no está ordenada, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿cómo hago yo para guardar un elemento en ese arreglo que supone que está ordenado de forma alfabética? ¿Cómo se hace eso? No hay respuestas. No, no quise ser malo con su propuesta. No piensen que si participan les voy a tratar mal. Perdón si se entendió así.
Me quedé solo. Bueno, ¿cómo se hace, dije, para guardar en un arreglo que está ordenado alfabéticamente, ¿no? Por un lado, vamos a tener que primero buscar si el elemento está, y si no está, yo voy a encontrar la posición en la que lo tengo que agregar, ¿sí? Pero eso es para buscar o de log n también, para buscar y encontrar dónde lo tengo que agregar, y dependiendo de cómo esté implementado el arreglo, puedo llegar a necesitar, no, definitivamente voy a necesitar agarrar todos los elementos que están después de ese y moverlos un espacio hacia la derecha, ¿no? Es decir, si yo necesito insertar un elemento que está en un arreglo, tengo que insertar ese elemento en donde va y todos los demás elementos correrlos hacia el final del arreglo, ¿no? Y eso también sería ODN. Con una lista enlazada, por ejemplo, o sea, pasemos de esa idea que yo tenía un arreglo ordenado, tener una lista enlazada ordenada, donde una vez que yo encontré en qué posición lo agrego, agregarlo es más fácil, porque lo puedo hacer con el iterador externo, que lo agrega en esa posición y no necesito mover nada, ¿sí? Pero de ambas maneras, eso está haciendo O de log n, ¿sí? Tanto buscar esa posición e insertar ordenado. Sí. Sí, ¿Bien? además de eso le agregamos o sea, yo estoy pensando lo que escribí ahí en el chat, tipo un bucket sort, pero pienso, por ejemplo, un balde o un vector por cada letra, Bien. y que adentro de cada uno de esos vectores sea una lista enlazada, por ejemplo, si los tuviéramos ordenados. Bien, te detengo ahí. Sí. Este bucket sort, en principio, para uno aplicar bucket sort, necesitaría tener esa garantía que la distribución de los elementos que va a llegar es conocida, ¿no? Entonces, en principio... Lo que yo quiero decir no es aplicar bucket sort, sino Okay. tipo bucket sort. O sea, yo estoy pensando en baldes, estoy pensando ahora en un diccionario, estoy pensando en... Bueno, no. Pasa que, no, claro, hay que ver el... Me gusta la idea. Me gusta la idea porque, o sea, tu idea es ir dividiendo por las letras que van llegando. O sea, la primera letra me manda un universo donde tengo otros buckets que se distribuyen con la segunda letra y así. Correcto. Bien. Bueno, esa es una estructura que tengo entendido que no vamos a ver en la materia, pero es una muy buena idea que la propongas porque de hecho existe. Se llama... Tiene un nombre. No me acuerdo. Pero bueno, lo importante es que existe y es una muy buena propuesta, solo que no se ve en la materia porque es un poquito más compleja en ese caso. ¿Sí? Y es específica para guardar elementos, cadenas, ¿no? Ta, ta, ta. Y si hacemos tipo ta, 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 inserción, lista enlazada. Si guardás la posición además de la clave, dice Mario. Puede ser una idea, la pregunta es ¿dónde la guardamos? ¿No? Porque digamos, yo digo, guardo Pepe con su número de teléfono y además me guardo la posición de que está guardada en la posición número 3. Cuando me vuelvan a preguntar por Pepe, ¿cómo hago yo para saber que estaba en la posición número 3, Pepe? ¿Sí? Porque cuando a mí me preguntan por Pepe, no me preguntan por la posición número 3. Ese es el gran problema. Si tan solo los elementos fueran números, yo podría buscarlos en un arreglo y se acabó el problema. El problema es que no me están preguntando por números, me están preguntando por Pepe, ¿no? Entonces, en cierta medida estás proponiendo un diccionario donde la clave es el elemento y el dato es en qué posición está en el arreglo. Entonces, dado eso, si tan solo tuviéramos un TDA diccionario al cual yo puedo guardarle Pepe y me devuelve 3, yo voy a Pepe, lo busco en la posición 3 y listo. El problema es que necesitamos un TDA diccionario para implementar un TDA diccionario, cosa que es muy irónico. Y más arriba dice, me gustó una duda, ¿y qué pasa si tenés una función que calcule la posición según la clave? ¿Sí? Dice Ignacio, y básicamente dio en el punto, ¿sí? La idea es, imagínense que yo doy una clave Pepe y hay una función mágica que se va a llamar función de hash que me dice
a Pepe guardaron en la posición 3. Y cuando le pregunto por Nacho, me dice, a Nacho guardaron en la posición 5. ¿Sí? Y cuando le pregunto por Martín, me dice, Martín guardaron en la posición 0. ¿Sí? Y es genial, porque esa función, que vamos a suponer que existe, me dice exactamente en qué posición del hash, del arreglo, tendría que guardarlo. Y cuando lo quiera ir a buscar, de nuevo voy a ir a la función de hash, le voy a preguntar, che, ¿en dónde yo guardaba a Nacho? A Nacho lo guardás en la posición 5, así que anda a buscarlo en la posición 5. Y si no está en la posición 5 es porque Nacho no está. ¿Está bien? Entonces, el concepto que nos tenemos que quedar es, ojalá hubiera una función que me pueda decir dónde guardar las cosas. Que si esa función existe, me dice dónde guardar las cosas y siempre me dice el lugar en donde las cosas están, éxito. ¿Ok? Entonces, vamos a ir un poquito para atrás y vamos a ver una implementación de diccionario conjunto que se llama mapa de bits. ¿Sí? El mapa de bits lo único que hace es guardar. Ahora dice Ramiro, pero esa función, ¿cómo decide? Bueno, la idea de Ramiro es que esa sea una función matemática, ¿sí? Que vos le das un conjunto de letras, que es la clave, y haciendo operaciones matemáticas, porque acordate que las letras son números en una computadora, haciendo operaciones matemáticas te diga un número, ¿sí? Le das una clave y te da un número. Con eso estamos. Y dice, ¿es como que encripta la clave? Bueno, algo por ahí hay, ¿sí? Digamos, le da un valor numérico a la clave, ¿sí? Encripta es una palabra muy cargada de significado de cosas que todavía no vimos. Y obviamente que esa operación no sea O de n, donde n es la cantidad de elementos, ¿sí? Pero la operación puede ser O de c, donde c es la longitud de la clave. ¿Está bien? No es tan... Perfecto, codifica, ¿sí? Agarra una clave, una cadena de letras y me da un numerito. Ok. Entonces, supongamos que tenemos una clase con 19 personas y digo, para mi facilidad, como tengo 19 personas, voy ¿cómo se dice? A la planilla donde tengo los nombres de las personas y digo, bueno, esta es la persona 0, esta es la persona 1, esta es la persona 2, esta es la persona 3, así hasta la 19, ¿no? Entonces, cuando vaya a tomar lista, digo, ¿está la persona 7? Sí, acá, maestra. ¿Sí? De hecho, soy tan cruel que a las personas, en vez de llamarles por su nombre, le hago que se aprendan sus números y para tomar lista digo, ¿está la persona 7? Y la persona 7 tiene que decir, sí, acá estoy. Y nunca me aprendo su número, porque soy una pésima ser humano. Entonces, si se fijan, eh, esa persona en la que está en la posición 7, yo puedo poner un true. Y esto se puede implementar fácil, ¿por qué? Porque un arreglo es O de 1 acceder a la posición 7. ¿Sí? Y lo único que tuve que hacer es deshumanizar completamente a un estudiante diciéndole que ahora se llama 7 en vez de llamarse como se llama. ¿Está bien? Facilita. Bien. Entonces, bueno, seguimos con mapa de bits. Por ejemplo, acá yo tomo lista, digo 13 está, sí, pongo poner en true. Y cualquier operación que yo quiera hacer, por ejemplo, acá estoy haciendo operaciones de guardado que implican que eh, en el conjunto agrego a ese elemento. ¿Sí? En el conjunto de estudiantes que están presentes, agrego al número 13 como elemento que está presente en ese conjunto. Como el conjunto de estudiantes que están presentes, agrego el número 0 para decir que está presente. ¿Sí? Y si viene el preceptor y dice, che, ¿está presente el estudiante 7? Yo le puedo decir sí, está presente porque acá accedo a la posición 7 y digo, la posición 7 está en true. ¿Sí? Y al final del día puedo borrar los elementos que estén presentes haciendo que vuelvan a estar en false, por ejemplo. ¿Sí? O otro ejemplo, esto podría ser una votación en alguna cámara importante de legislación, ¿sí? Y cada uno de los elementos sea un legislador y poner en true o en false según su votación, por ejemplo. Supongamos que no se pueden abstener. La mayoría de las funciones de hash, el output no voy a responder ahora, Ramiro, perdón. Ahora lo vemos.
el mapa de bits, bla, bla, lo que importa es el concepto, ¿sí? Lo que importa es entender que si los elementos que yo estoy tratando de guardar fueran números, ¿sí? Si por naturaleza fueran números, o por mi acto deshumanizador hice que la naturaleza de esas personas pasen a ser números, ¿sí? Siendo que son números, es muy fácil operar con ellos, porque acceder a una posición numerada en un arreglo sí es O de 1, ¿sí? En cambio, si en vez de 0 acá dijera Pepito y acá Menganito y acá, etcétera, Nacho, Martín, Jorge, Mati, ahí yo tendría que recorrer todo el arreglo para encontrar dónde está cada una de las personas, ¿no? Esa es la parte que se me complica. Entonces, si tan solo las claves fueran números, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿qué pasaría si existiera esa función mágica que me dice para un número, para una persona en particular, en qué lugar debería guardarla? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a editar un texto. ¿Sí? Me dice, che, a Martín, guardalo en la posición 0, ¿no? Entonces yo vengo acá y digo, bueno, guardo a Martín en la posición 0. Martón. Guardo a Martín en la posición 0. Esto vamos agrandándolo un poquito. Ahí está. Entonces, tengo esa función mágica que me dice a Martín guardarlo en la posición 0, ¿no? Y le digo, che, a Nacho, ¿dónde lo guarda Nacho? Bueno, a Nacho, guardado en la posición 5. Entonces yo puedo venir acá y decir, bueno, a Nacho, lo guardo en la posición 5. Y cuando me pregunten, che, Nacho, ¿está en el conjunto? Yo puedo decir, a ver, función. ¿Nacho en qué posición debería buscarlo? Bueno, Nacho buscarlo en la posición 5, ¿sí? Entonces voy a la posición 5 y digo, sí, Nacho está. Y yo digo, bueno, che, ¿Jorge está? Jorge, que deberías guardarlo en la posición 7. Lo busco en la posición 7 y digo, no, Jorge no está porque la posición 7 está vacía. Y de esta manera, yo podría decir, si esta función existe, si una función que para una clave me dice un número en donde debería guardarlo, entonces el problema se me simplifica, ¿sí? Porque en vez de tener que guardar cosas ordenadas o buckets o lo que sea, simplemente puedo usar un arreglo, ¿sí? Un arreglo de 0 a n, donde en las posiciones donde la función me diga, voy y guardo en ese elemento lo que yo quiera guardar. Esta posición, ¿sí? Y acceder a los elementos es O de 1, ¿por qué? Porque mi función, suponemos que me devuelve en O de 1, si yo tengo 10.000 personas en este arreglo, no importa cuántas personas hay, yo le digo, che, Martín está, y me devuelve rápido, puede tardar O de 6, que es la longitud del nombre Martín, pero no tarda O de n, ¿no? Entonces podemos decir que es O de 1, y en O de 1 yo puedo decir, Martín está en la posición 0, y en O de 1 fijarme en la posición 0, ¿qué pasa? Y acceder a esa posición. Ahora, ¿qué pasa si me dicen que queremos guardar a Mati y Mati está en la posición 5, ¿sí? Y por un lado pregunta, ¿por qué se da este fenómeno? ¿No? Bueno, porque la cantidad de nombres o claves que se pueden escribir en un string es inabarcable, ¿sí? La cantidad de escrituras que se pueden hacer para yo guardar claves es casi infinita, es un montón. Es la primera letra, un montón de letras posibles, la segunda también, la tercera también, y así en longitud podría ser la palabra tan larga como yo quiera. Entonces, no hay forma de que mi arreglo sea lo suficientemente grande como para guardar todas las combinaciones posibles de palabras que existen. Por lo tanto, en posiciones diferentes. Por lo tanto, en alguna posición, fortuitamente en algún momento va a pasar que, por ejemplo, en este ejemplo, tanto Nacho como Mati les corresponde la misma posición, ¿sí? Entonces, si yo actuara de forma, ¿sí? Lo contrario a premeditado, ¿sí? Yo digo, vamos, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Me dicen que guarde Mati en 5 o guardo Mati en 5, ¿no? Y después me preguntan, che, ¿vino Nacho?
y yo le digo, a ver, en la posición 5, no, Nacho no vino, ¿sí? Y Nacho está acá con cara de, pero estaba, acá estoy, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, acá claramente hay un problema, ¿no? Hay un problema de, tenemos un problema de que, como yo quiero guardar en una cantidad de memoria acotada a lo que es inacotable, voy a tener un problema de, se llama colisión, ¿sí? Dos cosas quieren estar en el mismo lugar, pero no pueden porque no sería justo para Nacho considerar que no esté, ¿no? Entonces, el problema decimos que es que las claves no son números, ¿sí? O por lo menos no son números del 0 hasta n, ¿sí? Las claves son complejas y como nosotros vamos a trabajar con cadenas como claves, queremos ver cómo hacer para transformar esas cadenas a números y además de ver cómo hacemos para que puedan ser guardados en un arreglo y que no causen estos problemas donde yo voy y sobrescribo a Nacho por Mati sin fijarme que Nacho ya estaba ahí y lo estoy cagando. ¿Bien? Si hay preguntas hasta ahí, o sea, puede haber superposición, exactamente. O lo que uno dice es que da una función con, con una cantidad de 10 posible. Por ejemplo, esta función va a tener que ir de 0 a 9, ¿no? Porque está la posición 0 hasta la posición 9. Esta función tiene que ir de la 0 a 9. Pero ¿qué pasa? Que hay más de 10 claves posibles. Entonces, sí o sí, por lo menos una de esas posiciones va a tener más de una clave posible que cae ahí. Y ahí es donde se da esa superposición. Hay un elemento del conjunto de las claves, ¿sí? El conjunto donde nuestra función actúa. Estos son conceptos matemáticos que ya olvidé. ¿Cómo se dice? Dominio. Hay un elemento del dominio de las claves que no tiene su representación única en la imagen porque la cantidad posible de elementos en la imagen es menor a la cantidad de elementos en el dominio. ¿Sí? Pará, chabón. Entonces, bueno, dudas con esto, ¿sí? Porque ahora va a arrancar Nacho. Así que dudas hasta acá. Pregunte Ramiro sin problema. En idioma análisis matemático 2 no es inyectiva la función. Sí, alguna de esas iba, ¿sí? Pero la idea es que la imagen es más pequeña del dominio, entonces es imposible que cada elemento del dominio tenga una diferente imagen. Ese tipo de cosas. Te puedo decir, definitivamente la versión no es biyectiva. Eso seguro. Pero bueno, no vamos a hablar de análisis matemático acá. No tiene lugar aquí. Bien. Si no hay dudas, pasamos con Nacho. Le dije de presentar. No hay dudas, así que dale, te presento. Perdón, Nacho, por borrarte, pero no fui yo, fue el hash. Está mal implementado. Mostranos cómo implementarlo bien, así esto no vuelve a ocurrir. Dale. Igual no les garantizo nada, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Primero, no quedaron dudas por lo que veo, y si no cualquier cosa, igual tíranlas en el chat. La segunda pregunta es, ¿se ve ya la pantalla, no? Sí. Perfecto. Cualquier cosa, cada tanto voy a estar switchando de pantalla, porque no cuento con un segundo monitor, así que discúlpenme. Pero bueno, vamos a hablar de funciones de hashing, que es algo que vinieron preguntando bastante ahí en el chat. Y vamos a meter un poco más en eso. Primero, dando una definición pseudo-matemática, si quieren, una función de hash, o sea, es una función, obviamente recibe un elemento o parámetro, y que va desde un espacio K hacia un espacio H. ¿Qué es el espacio K? Es un espacio de claves, puede ser, por ejemplo, el espacio de las cadenas, como veníamos hablando, o sea, yo quiero mapear una cadena, o sea, yo quiero pasarle a mi función de hash una cadena y que me devuelva algo, y que ese algo son cosas del espacio de hashes. Como puede ser, por ejemplo, los números naturales. Para hacer este mapeo que mencionaba Ezequiel, de yo quiero meterlos en un arreglo. O sea, supongamos que mi arreglo fuera infinito y que tuviera infinitas posiciones partiendo de 0 en adelante, entonces esos serían todos los naturales, y yo querría que mi función de hash sea que lleva cadenas hacia el espacio de todos los naturales para poder insertarlo en un elemento del arreglo. Eso, lógicamente,
no es posible siempre que sea infinito, o sea, no va a ser posible que sea infinito por una cuestión de que nosotros tenemos limitaciones de memoria, pero si lo queremos ver teóricamente, podría ser así tranquilamente. Así que, lógicamente, encima van a ser más reducidos todavía los espacios de hashes por lo general. ¿Y cuáles son los usos cotidianos que se le da a una función de hash? Acá mencioné 2 para más o menos tener una idea, hay infinitos. Pero uno es, por ejemplo, convertir claves de un tamaño variable, por ejemplo, cadenas de cualquier largo, a un tamaño fijo, porque necesito guardar cosas o identificar cosas de una cierta forma fija. Y bueno, hago ese mapeo y lo llevo a una forma que, ok, todas mis claves resultantes del espacio de hash son capaz también cadenas o números, pero son todos de un mismo largo. Y otro uso, que es el que vamos a estar ahondando más acá, es poder mapear claves a valores en un determinado rango. O sea, como acá teníamos el caso de llevar a posiciones de índices de un arreglo, por ejemplo. Bien. Y lógicamente estas funciones, por lo que esperamos, por la funcionalidad que queremos dar, tienen que tener ciertas características. ¿Cuáles son estas características? La primera es que debería distribuir uniformemente. ¿Y por qué debería distribuir uniformemente? Y porque, digamos, si yo tengo una función de hash, que, por ejemplo, en el caso donde mencioné Ezequiel, donde vamos escribiendo cada uno de los nombres de los ayudantes en una posición de un arreglo, y yo quiero tratar de que sea lo más, digamos, que corresponda un ayudante a una posición, porque si no pasa eso de que, ok, la función de hash de Nacho iba a 5, y la de Mati también iba a 5, y bueno, ahí ¿qué hago? Borro a Mati, borro a Nacho, ¿cómo lo manejo? O sea, ya tengo que empezar a hacer más cosas que quiero evitar. Entonces, lo ideal sería que cada clave lleve a una posición. Esto no se puede dar, por lo que acaba de decir Ezequiel, que las funciones no son inyectivas por una cuestión de tamaño de los espacios, o sea, el espacio de claves es mucho más grande que el de hashes, entonces no se puede hacer. Pero bueno, queremos tratar de que por lo menos se minimice lo máximo posible estas colisiones, tratando de que sea uniforme la distribución de estas claves. La segunda cosa que queremos, importante, sobre todo para el tema del orden del TDA que queremos construir, es que sea veloz la función de hash. O sea, que si yo quiero un TDA que funcione no de uno todas las operaciones, pero mi función de hash tarda 500 años y no es eficiente. Entonces la idea sería que, bueno, lógicamente dependerá del largo de la clave posiblemente, pero se espera que al menos, o sea, como máximo, mejor, digamos, sea lineal respecto al tamaño de claves. No a la cantidad de elementos en el TDA, ¿no? Sino que, o sea, nosotros cuando medimos la complejidad del TDA es en función de la cantidad de elementos en general que almacena y no, digamos, de las operaciones internas. Acá sería únicamente la función de hash, pero bueno, lo importante es que queremos que sea veloz. No importa tanto meternos en qué complejidad tiene o algo, ya vamos a ver distintas funciones de hash de ejemplo y podemos llegar a cierta conclusión. Y la otra, que es muy importante para el caso que queremos lograr, es que sea determinística. Y esto es, tipo, esencial. O sea, no hay forma que no tengamos una función determinística. Es decir, que si yo hasheo una clave en un cierto momento, en un momento posterior, yo hasheo la misma clave y me da el mismo valor, que es lo que dice acá. O sea, h en t0 me tiene que dar igual a h en t1. ¿Por qué? Porque si yo quiero buscar, por ejemplo, yo guardé a Jorge en la posición 7, porque así me lo dijo mi función de hash. Yo después cuando voy a buscar a Jorge y voy a hashear la clave para ver dónde se quedó, yo quiero que me devuelva a la misma posición, porque si me devuelve otra, yo voy a decir, bueno, en esa posición no está Jorge. Entonces digo, bueno, Jorge no existe en mi TDA. Y es mentira. O sea, yo justamente lo que quiero es que siempre que yo le paso Jorge, me diga, acá debería estar Jorge. O sea, esa es una cosa que deseamos, en particular, que es primordial que esté en las funciones hashes que vayamos a utilizar. Voy a switchar un toque a la cosa para ver si hubo alguna pregunta. En blockchain se usa mucho, no me voy a meter en eso, pues no sé, y tampoco me quiero meter tanto. O sea, es inevitable, pero cuanto menos posibilidad de colisión, la función de hash es mejor. Exactamente. Cuanto más nos reduzca la colisión y más veloz sea, mejor va a ser nuestra función de hash. Bien. Viendo que no había más preguntas, vamos a ver unos ejemplos de función de hash y vamos por el caso más trivial. Donde a mí me pasa una clave alfanumérica, o sea, una cadena, y lo que se hace para hashear y obtener un valor es sumar todos los caracteres. Entonces yo agarro y vieron que los caracteres tienen un valor numérico. Pues son chars, pero se me vea, bueno, ya saben. Y bueno, nada, yo sumo los elementos, o sea, el valor de cada uno de los elementos de la cadena, y eso me va a dar un resultado.
y eso es lo que devuelvo. O sea, mi función de hash es bastante sosa, tipo voy recorriendo uno a uno las letritas y le sumo el valor en ASCII de esa función. Bien, esto lógicamente tiene un montón de problemas que puede pasar si se les ocurre alguno. O sea, justamente hablábamos de las características que decíamos de las funciones de hash. Esta cumple con con lo que esperamos de una función de hash. Se les ocurre, tipo, por ejemplo, que sea rápida, que sea uniforme, distribuida. Acá, Va a tener muchas colisiones. exactamente. Acá habría un montón de colisiones. ¿Por qué? Porque no hace falta, tipo, mirar mucho. Ya solamente pensar en directamente anagramas. Yo qué sé. Iba a decir Menem, pero Menem no es un anagrama. Me confundí de término lingüístico. No, pero no sé, tipo banana, no sé, no tengo idea, ¿no? No tengo idea de anagramas. Pero bueno, anagramas. O cadenas que sumen lo mismo, por ejemplo, ABC o BBB, que lógicamente lo único que cambia es que si le restara 1 a A y se lo sumara a C, bueno, me queda BBB, pero, o sea, en sí la sumada es lo mismo. Así que nada. Bien, Cami Mica acá, dicen en el chat, perfecto. Argentina ignorante, uy, cómo me olvidé de esa, tipo, esa siempre la usaba, es fantástica. Pero bueno, sí, lógicamente tiene muchas colisiones. En sí es una función de hash bastante chota. Pero bueno, así como para un primer vistazo a una función de hash, nos sirve, pero lógicamente esto no lo usen en su TDA porque no les va a pasar las pruebas de tiempos que tiene la entrega, por ejemplo, en el corrector. Pero acá sí, lo quisiéramos componer en esa nomenclatura que decíamos al principio, esto va del espacio de cadenas hacia los naturales, justamente porque acá la suma puede ser infinita, si la clave es infinita, puede ir hasta cualquier número. Pero nosotros queríamos que termine en un rango, entonces, ¿cómo hacemos que eso llegue hasta dentro de un rango determinado? Sin tener que hacer mucho toqueteo en la función en sí. ¿A alguno se le ocurre? Sí, o sea, palíndromo... sí, es como que... No, palíndromo es lo que se lee de adelante para atrás. Igual no me voy a meter mucho en eso, pero me parece que era eso, palíndromo. Pero no, yo decía anagrama. Y lo de Menem me confundí porque era Capicúa, nada que ver. Bueno, no importa. ¿Se les ocurre cómo? Si no, vamos a desvelar el misterio. Bien, o sea, Ángel dice limitar la longitud de las claves, pero bien, ¿cómo lo limitamos? O sea, a partir de una cierta suma ya dejamos de sumar. O sea, eso sería una opción porque eso daría todavía más colisiones, porque tipo, si alguien supera un umbral, ya directamente me quedo ahí y todos van a parar al último elemento. Yo quisiera que, bueno, por lo menos repartirlo equitativamente. Entonces, ¿se les ocurre alguna forma? Si no, bueno, voy a spoilear. Vamos a mostrar la respuesta y es con la función módulo. O sea, si yo agarro el resultado de hash, que puede ser cualquier número natural, y yo le aplico el módulo sobre un cierto rango, bueno, eso me va a dar los valores dentro de ese rango. Entonces, si yo tengo un array de 10 posiciones y yo le hago módulo 10, cualquier valor que le pase, ya sea 1.900.000 o 2, me va a dar un valor dentro del rango de 10. Así que esa sería una forma que lo pueden meter en las funciones de hash en sí, o lo pueden hacer afuera. Eso ya queda a criterio de ustedes. Si ustedes lo metieran adentro de la función, debería recibir otro parámetro que sea el largo sobre el cual, o el rango sobre el cual quieren hacer ese módulo, ¿no? Para que al final de esto devuelvan módulo rango. Pero si no, tranquilamente lo pueden hacer afuera y la función de hash la dejan intacta. Bien. Segundo ejemplo. Ya nos estamos metiendo más en funciones de hashing con renombre, ya tienen nombres específicamente. Acá vamos a dar 3 ejemplos más. PZ, que es FNB hashing, que arranca a partir de un número primo gigante, si esto es un número primo, y este también, no me pregunten cómo, pero son números primos, o sea, los calculan de alguna forma y dijeron, bueno, vamos a meter estos números primos. Y van haciendo operaciones a partir de eso, o sea, hacen lo mismo. Por cada uno de los elementos de la cadena, nada, hacen la multiplicación por este número primo y aparte elevan al valor de la clave en sí, o sea, del carácter ese en particular. Nada, una falopeada. Pero bueno, esto supuestamente da un mejor resultado, ya es un poco mejor que la suma de caracteres, que era bastante naive y no... O sea, encontramos fácilmente ejemplos donde daría muchas colisiones. Acá Nicolás Josas
pregunta, ¿por qué tiene que ser un primo? No tengo ni idea, no tengo ni idea cómo funcionan las funciones de hashing, ¿eh? O sea, acá vamos a ver funciones de hashing nomás para dar ejemplos, pero nunca nos va a interesar que ustedes sepan cómo armar o cómo funcionan funciones de hashing. Es más, después ahí va a haber una diapo al respecto. Si ustedes entienden cómo funciona una función de hashing, seguramente es una cagada esa función de hashing. O sea, ustedes la tienen que ver, tienen que decir, no entiendo nada. Y eso les va a dar una buena idea de que es una buena función de hashing. Si ustedes entienden realmente, o sea, viéndolo así a simple vista, lo que hace, nada, descártenla. No les va a servir para el TP. Como lección de vida. O sea, acá en esta materia no nos vamos a enfocar en que ustedes se van a escribir funciones de hashing, ni mucho menos, porque es un quilombo, o sea, lograr buenas funciones de hashing, y aparte hay algunas que son específicamente veloces para algún caso, y otras que son más aptas para otro. No nos vamos a meter en eso, ustedes buscan la que les parezca en Google, salvo algunas que tenemos como boleteadas, canceladas, no pueden usar cualquiera que encuentren y que les parezcan bellas. Pero bueno, este es otro ejemplo, y otra que también vemos mucho y que vemos que lo suelen usar bastante los TPs, o sea, que sale rápido en la búsqueda de Google, esta que es Jenkins Hashing, que también no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando acá. De hecho, usa estos operadores SOR, que son operadores bitwise, que capaz no vieron en su vida, o los shifting de posiciones, que esto sirve como para correr los bytes de una determinada variable en C, tipo moverlos hacia un lado o hacia el otro. Falopa, completamente. Pero justamente al ser tan falopa, perfecto. Esto seguramente funciona mejor que la función de hash que yo tenía pensado implementar yo mismo. Así que nada, buenísimo. Tienen el certificado de que esto pueda andar perfecto. Bueno, esto va para lo que es las funciones de caching de las que nosotros esperamos que utilicen en general en su implementación del hash que van a tener que entregar más adelante. ¿Hay otras funciones de hash con otros objetivos? Sí, las hay. Nosotros mencionamos 2 objetivos de las funciones de hashing, hay otros tantos, y bueno, uno de los posibles objetivos de la función de hashing puede ser para cuestiones que tienen que ver con la criptografía. Esto es completamente un apartado, solamente para que lo vean y digan, wow, si me interesa, tipo, puedo hacer un curso de, no sé, codificación y seguridad informática, y lo ven, pero no nos vamos a meter mucho. Pero bueno, la idea en estas funciones de hashing en particular es justamente, bueno, lógicamente reducir la cantidad de colisiones. Acá lo que estamos tratando son datos sensibles y queremos como que no puedan ser, o sea, nosotros llevar alguna cosa medio confidencial, credenciales o algo inentendible, ¿no? Y que yo comparto eso que es inentendible. Y que yo solo sé cómo reproducir. Entonces lo que se busca es que otro no pueda reproducir fácilmente eso que yo generé para guardar mi secreto. Entonces tiene que ser muy difícil que haya colisiones. A su vez, tiene que ser muy difícil que yo pueda hacer la función inversa y descubrir, a partir de ese choclo que yo armé, conseguir mis credenciales, por cosas obvias. O sea, yo te comparto esto que solamente entiendo yo, vos usalo, o haz lo que tengas que hacer. O sea, no nos vamos a meter tantas aplicaciones, pero vos no vas a poder, digamos, recuperar el valor original, que es lo que tiene valor, digamos, sensible. Y la idea sería que ante un mínimo cambio, el resultado de la salida sea completamente distinto. ¿Por qué? Porque justamente si yo tuviera valores muy similares, con cosas muy similares, por ejemplo, con Pepe, tengo una clave, no sé, una clave gigante, yo qué sé, pero si ponen Pepo y cambian una letra y les ponen el mismo resultado más 5, bueno, no ayuda mucho, porque justamente alguien puede empezar a detectar y dice, esta función de hash, entonces le voy sacando caracteres y llego a el valor original. O sea, justamente lo que queremos es que no pase eso. Y bueno, ejemplos que da acá es MD5 y SHA-256. MD5, si alguien menciona acá que está rota, no es que está considerada rota, sino que no encuentran vulnerabilidades. O sea, esto pasa con todas las funciones de criptografía en general. A la larga terminan medio encontrándole alguna falla o algo, o que pasado cierto tiempo pueden, digamos, lograr encontrar claves. A medida van saliendo cada vez más, y en general lo que se hace es aumentar el largo de los hashes. Es lo que más se hace, por eso existe SHA-256, 502, 1024 y así. Y MD5 en general creo que se usa más que nada para hacer checksums, como para validar que una cosa cuando lo hasheás y te da un valor, y si después alguien te pasa eso y vos chequeás el checksum y dices, es lo mismo, es anecdótico, no importa acá. Así que nada, esto era como para decir, como, bueno, si les interesa la función de hashing, buenísimo, pueden indagar más, están en todo su lugar, no vamos a dar más de esto en la materia, sépanlo.
Y ahora vamos más a lo que nos compete, que es la resolución de colisiones, como bien mencionamos antes. Puede pasar que haya colisiones porque no las podemos evitar. Pero lo que sí podemos tratar de hacer es que ocurra la menor cantidad de veces posible. Pero van a ocurrir. Y cuando ocurren, ¿qué hacemos? Que ese es el caso que dijo Ezequiel, donde tanto la clave Nacho como la clave Mati van a poner la misma posición. Y acá vamos a ir por dos ramas distintas. La resolución de colisiones utilizando lo que se llama un hash cerrado, que la idea es tener, acá justamente lo dice, o sea, tenés una tabla, le puse plana como diciendo como, es una tabla de cosas, o sea, pero nada más, o sea, ahí ya vamos a guardar lo que querramos guardar. Y después cuando veamos el hash abierto van a ver por qué puse plana y no, para hacer un poco la distinción. Donde el índice se va a dar exclusivamente por el resultado de la función de hash, módulo el rango, que era lo que decíamos, para que nos lleve un cierto índice dentro del arreglo que tengamos, de la tabla, y ahí nos indica la posición a guardar la clave. Y en caso de ya estar ocupada la posición, se le busca una nueva dentro de la tabla, pero que sea fácil de igual, o sea, pero aún guardándola en otra posición de la clave, yo voy a poder, si la busco, encontrarla eventualmente. Ese es el hash cerrado. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, acá yo voy a insertar estas claves en este orden y vemos el resultado de las distintas funciones de hash que arrojaría cada una. Entonces vamos a ver qué pasa si yo voy insertando cada una de estas claves. Primero arranco por Jorge. Mi hash estaba vacío en un principio, mi tabla de hash. Entonces Jorge me dice, ok, va a la posición 3 está vacía, listo. Metí a Jorge, no tuve ningún problema. Ahora voy a meter a Nacho. Esto es muy autorreferencial, debería haber cambiado los nombres. Nacho me dice en la posición 5, y como no había nada, o sea, como estaba vacío, listo, guardo a Nacho, no hay problema. Y ahora quiero meter a Lauti, pero Lauti me dice que va en la posición 3 en teoría. Pero yo ya tengo a Jorge. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y bueno, lo que hago es digo, bueno, si la posición 3 está ocupada, fíjate si la posición siguiente está ocupada. No, está libre. Ah, listo, guarda a Lauti ahí. Entonces, la próxima vez que yo vaya a guardar a Lauti, a buscar a Lauti, lo que voy a hacer es tipo, busco la posición 3. Che, pero acá no está Lauti. A ver, fíjate en la siguiente. O sea, hago el mismo razonamiento que hice para guardarlo. O sea, siempre hago el mismo razonamiento para guardarlo, para buscarlo, para actualizarlo, para todo hago como el mismo razonamiento de búsqueda. Me fijo, ¿está en la posición 3? No. Ok, fíjate en la siguiente a ver si está. Y si no estuviera en la siguiente, me fijo en la siguiente, y así hasta encontrar cierto punto. ¿Cuál es ese punto? En particular, nosotros tomamos como que cuando llegamos a una posición vacía, ahí guardamos, ahí tipo ya no buscamos más. ¿Por qué? Porque si está vacía es porque no se guardó nada, sino algo hubiera estado guardado, y no es que hubo colisiones. Lo que pasó es que Jorge, Lauti y Nacho todos iban al 3, entonces por eso se guardó en ese orden, pero si alguien más se guardara en el 3, iría inmediatamente en la 6. Si está vacía la 6, entonces que no hay otro lugar con otra cosa más que se guardó con 3. Y no sé si ahí me siguen, pero se entiende más o menos el razonamiento, digamos. O sea, nosotros vamos a seguir buscando y siempre vamos a ir al siguiente elemento, hasta que lo podamos guardar. Hasta encontremos una posición vacía para guardar las cosas. Y lo mismo al momento de buscarlo. Al buscarlo, vemos si está en la posición, y si no, buscamos en las siguientes hasta encontrarlo, o decir, tipo, bueno, no lo voy a encontrar nunca más, y dejo de buscarlo. Pero en sí, esa idea de resolución de colisiones, ¿se entendió? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, y ahora si buscamos al Lauti, pasaría eso que acabo de mencionar. Bueno, el caso de, perdón, ahora en este caso que me marca ya es que insertamos Ezequiel. Y acá en el caso de Ezequiel pasa esto que decíamos, tipo, la posición 4 está ocupada, ok. Trato de insertarla en la 5. La 5 también está ocupada. Ok, la inserto en la 6 si estaba libre. Y estaba libre y lo guardo en la 6. Entonces Ezequiel, que originalmente me decía guardarlo en la 4, lo termino guardando en la 6. Ahora, lo hago con dato que me tira la posición 9. La posición 9 no tenía problema, es como el caso de Jorge. Y ahora quiero guardar a Cami en la posición 9. ¿Qué ocurre acá? Nada. A nosotros en particular nos importa tanto las posiciones, o sea, podemos tomarlo como si fuera una lista, un pergamino, no importa dónde tomemos el inicio del fin. O sea que acá la próxima, para guardar a Cami, lo que hacemos es volver al inicio. Y como encontramos libre la posición 0, guardamos a Cami en la posición 0. Y no hay ningún tipo de problema. Nada, eso es como para mostrar, más que nada, que si estamos al final, volvemos al comienzo. Es como que no importa tanto cuál es el principio y el fin en digamos, esta
esta parte de resolver las colisiones. Acá veo que surgieron algunas preguntas. Y Nicolás pregunta, ¿y para qué le pasamos una posición? O sea, que lo guarde donde quiera mejor. No, porque, o sea, que lo guarde donde quiera. La idea es que lo guarde donde quiera, pero que se pueda y que después lo pueda buscar. Porque si vos lo guardás en una posición random, o sea, yo digo, bueno, a ver, Jorge, bueno, tiralo, no sé, en la posición 6, en la primera que yo encuentre libre. Y después si me olvido que hice ese razonamiento, yo cuando lo vaya a buscar a Jorge, ya no me acuerdo dónde lo digo. Y le digo, a ver, probá en la 7. No, en la 7 no está. A ver, probá en la 16. No, a ver, probá en la 1.000.000. Así en tablas más grandes, puedo probar infinitamente hasta que finalmente encuentre a Jorge. O sea, yo quiero tener un razonamiento lógico, o sea, un algoritmo, justamente, de pasos ya determinísticos, de si yo busco a Jorge, si sigo esta serie de pasos lo voy a encontrar, o si me va a decir, tipo, no, a partir de este punto ya no vas a encontrar más a Jorge. Pero ¿por qué hacemos esta cosa y no hacemos esa parte de aleatoriedad? Porque si nosotros hacemos comportamiento aleatorio y guardamos donde se nos cante, ya no vamos a tener el orden que queríamos en un principio, que justamente lo que queríamos es que sea O de 1 todas las operaciones. Entonces, logrando que cada una de las cosas se lleve a lugares distintos, podemos hacer eso en O de 1, ya cuando empezamos a tener muchas colisiones, o tenemos este comportamiento como medio aleatorio, ya lo llevamos a un orden mayor porque tengo que estar buscando por toda la tabla a ver dónde está la clave que yo busco. Entonces, también a medida que van ocurriendo muchas colisiones, se va perdiendo el orden original. Por eso decimos que necesitamos una buena función de hash, y no una cualquiera que se me ocurra y que no sea eficiente. Tratamos que sea lo más uniforme posible. Y después Matías pregunta, ¿y si borras dato y después buscas a Cami? Y si buscas, o sea, si borras dato, bueno, es una muy buena pregunta, ya nos vamos a meter en la parte de borrados. Pero muy buena pregunta, ahora nos vamos a meter ahí. Justamente es la siguiente diapo. Y no lo vamos a ver con dato, lo vamos a ver con el caso de Jorge. En este caso yo borro a Jorge. Listo, Jorge ya no existe más en mi hash, lo borré. Ya no me interesa tener a Jorge en mi agenda. Ahora bien, eso puede tener consecuencias. ¿Por qué? Pues si yo ahora busco a Lauti y lo busco en la posición 3, ¿qué pasa? Y yo, según mi razonamiento, decía, si hay algo en la posición, o sea, si está ocupada, entonces lo busco en una posición más adelante, porque capaz lo que pasa es que no se pudo guardar ahí y está guardado más adelante. Ahora, si yo ya la encuentro vacía, digo, bien, no había nada, no busco más. O sea, nunca se guardó la UTI, porque si no estaría en la posición 3, o habría algo más en la posición 3, y de última la UTI estaría más adelante. Pero acá borré a Jorge, borré cualquier registro de que hubiese algo alguna vez en la posición 3, entonces la UTI nunca lo voy a encontrar. ¿Se entiende cuál es el problema acá? Acá el problema es que ya rompimos el tema ese que te decíamos, como bueno, nosotros buscamos hasta que haya una posición vacía. Y para la parte de guardado. Y para la parte de búsqueda buscamos hasta encontrar una posición vacía. O sea, cuando encontramos una posición vacía decimos, bueno, a partir de acá para adelante ya no vamos a encontrar lo que queríamos. Y acá en este caso, en la primera posición ya tenemos una posición vacía, entonces ya decimos, bueno, más adelante no lo voy a encontrar. En realidad sí, o sea, se rompió toda mi lógica que estaba llevando. Entonces tengo que hacer una especie de modificación, una vueltita de tuerca para que no me pase este caso y se me rompa la funcionalidad que yo espero del hash. Porque acá lo que me pasaría es que yo guardé a Lauti hace 5 segundos, pero borré a Jorge, y en realidad, ¿borraste a Lauti o borraste a Jorge? Porque no encuentro a Lauti. Y bueno, en realidad no queremos que pase eso. Lauti está guardado y lo deberíamos poder encontrar. Así que, bueno, justamente lo que dice el gato. Y acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué modificación vamos a agregar para esto? El problema acá, como nos dice acá el texto, es que estamos teniendo un razonamiento muy binario. O sea, o tenés la clave o no, y no contemplamos la posibilidad de que, se hayan borrado cosas. Entonces, nosotros queremos llevar como ese registro de agregar un otro estado que sea tipo, o no está, o tipo, la posición fue ocupada y ya se borró, o nunca fue ocupada, o si ya está ocupada en este momento. Entonces, vamos a agregar los siguientes estados, que nosotros, aparte de tener la clave y el valor, que es lo que veníamos almacenando hasta el momento, tenemos también un estado. El estado puede ser, como decimos, vacío y ocupado, que fueron los que estuvimos
manejando hasta ahora y agregamos un tercero, que es el borrado. Y ahora, con el borrado, lo contemplamos como si estuviera ocupado. Cosa que, para la búsqueda, digamos. Para la búsqueda, nosotros usamos el borrado como si estuviera ocupado. Entonces decimos, ah, bueno, acá hubo algo en esta posición. Entonces, bueno, voy a buscar la última más adelante. Porque capaz se intentó guardar y está más adelante en la tabla. Entonces ahí, si ahora tuviéramos los valores del estado, que veníamos hablando, tenemos lógicamente las posiciones que siguen ocupadas, tenemos el ocupado, en las posiciones que están vacías, porque nunca guardamos nada, tenemos el valor de vacío, y en las posiciones que borramos algo, marcamos con estado borrado, si bien no hay nada guardado ahí. Pero bueno, ahora el algoritmo se va a dar cuenta, ok, si acá, o sea, si acá estuviese Jorge, ¿qué razonamiento hago? Bueno, sigo buscando. Ah, encontré la UTI en la siguiente. Pero si ahora no está Jorge, pero veo que está borrado, digo, ah, bueno, pruebo en la siguiente a ver si ahí está la UTI. Y efectivamente, ahí está la UTI. Y lo mismo si yo buscase a Ezequiel. O sea, Ezequiel en este momento nos había dado que estaba en la posición 4. En la posición 4 no está porque está la UTI. Entonces, bueno, si está la UTI, busco en la siguiente. Acá está Nacho, ok, busco en la siguiente. Ah, acá está Ezequiel. Ahora, si yo borrase a Nacho, buscaría la UTI. Ah, mira, no está. Está la UTI. Acá debería haber un borrado y dice, ah, no, acá ya fue borrado algo. Bueno, vamos a buscar más adelante. Ah, acá sí está Ezequiel. Y si acá no estuviese Ezequiel, o sea, le saco Ezequiel de acá, me daría con un vacío, o sea, le pongo Pepito en el lugar de Ezequiel, y entonces va a buscar por esas tres posiciones, y recién cuando llega al vacío dice, bueno, más adelante no va a estar Ezequiel, porque ya, cuando yo encontré un vacío, dejo de buscar, porque significa que más adelante no va a estar Ezequiel. Pues si no estaría en continuo, digamos. No puede haber espacios, baches entre las claves que van a la misma posición. Y siento que fue mucha data de repente, así que voy a leer el chat a ver si hubo alguna duda. En caso de que se llene la tabla y ya no puedas evitar colisiones, ¿se redimensiona? Sí, Ignacio, exactamente, y eso es lo que vamos a ver si nos sobra tiempo al final de la clase, y si no, lo veremos la próxima clase teórica. Vacío vendría siendo null, no. Null no sería porque ahí no podríamos determinar el caso de que ahí tendríamos como una binariedad, ¿no? Porque o es null o no es null, no hay un estado intermedio. O sea, nosotros cuando chequeamos por null, o es null o no es null. Acá tenemos que tener una especie de estado, generalmente lo modelamos con un enum. ¿Se acuerdan de los enums? Tipo, bueno, volvieron en forma de estado. Y lo vamos a modelar justamente con un enum para decir, tipo, o estado vacío, o estado ocupado, o estado borrado. Después dice, ¿le pones un valor determinado si borraste? No, podés dejarle el valor, porque total, si vos lo considerás borrado, nunca te vas a meter a ver qué está guardado adentro. Podés dejar el valor que estaba, o podés sobreescribirlo con null si quisieras, para decir como, bueno, acá posta no hay nada, y te ahorrás como algunas complicaciones, pero eso ya es un tema más de implementación. Y lo dejamos para cuando implementen el hash, ahí lo resuelven como quieran. Ramiro pregunta, me quedó inconcluso el uso del módulo. ¿Sería para limitar el output del hash? Sí. Acá lo que estamos haciendo, acá en estos outputs de hash, ya estamos teniendo con la función módulo. Pero suponete que la función de hash de Jorge metiera 37. Pero yo tengo 10 posiciones. Entonces le hago módulo 10, y si yo hago, bueno, 37 no, 33 me debería dar. Y si yo le hago módulo 10, me va a dar 3 la posición de Jorge. Entonces digo, ah, ok, lo guardo en la posición 3. Lo mismo acá, si acá me diera 65, le hago un módulo 10, me va a dar la 5, pero la función de hash me puede dar cualquier valor. Después yo le hago el módulo para que me entre en el rango que yo espero, que en este caso es mi tabla de tamaño 10. Si mi tabla fuera de tamaño 20, le hago módulo 20. Si mi tabla fuera de tamaño 500, le hago módulo 500. Ahí quedó clara la duda, bueno, buenísimo. Y después, si agregás también la posición en donde fue reubicado el UTI, pero ¿dónde decís de agregar la posición donde fue reubicado el UTI? O sea, en la misma celda, ya estás como metiéndole más información a la celda, es medio complicado, porque aparte de la celda tiene que estar actualizando todo el tiempo, por si después borrás al UTI, tenés que volver a la celda original para avisarle, no, mirá, en realidad el UTI se borró, no está tan bueno mantener el estado en cada una de las celdas por ese tema de que tenés que actualizar todas si pasa algún cambio. Y actualizar todas es ODN. O sea, ya perdés el tema de los órdenes de no de 1. Iván pregunta, pero una vez que tenés un estado borrado, ¿nunca va a volver a su estado vacío? No. Mientras
mantengas este tamaño del arreglo, va a mantenerse borrado y va a ser como Chernobyl, ¿viste? Que ya no se puede, digamos, construir ahí. Bueno, ahora creo que se puede construir de vuelta. Pero, digamos, queda ahí inutilizado hasta que ocurra algo que me dice, ok, ahora lo puedes empezar a utilizar. Y eso va a ocurrir en la redimensión. Mario pregunta, ¿y en la posición del auto y guardás donde fue reubicado Ezequiel? Ah, ok, él venía alineado con la pregunta anterior, soy un choto que lo leí separado. Y la duda de Iván. Una consulta, o sea, que Sí. esté borrado te permite después guardar elementos ahí, como si estuviese vacío, ¿no? No vamos a permitir que se guarden elementos ahí. En borrado, ¿no? Ok. No. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar los borrados ahí, que ocupen espacio en la tabla, como para indicar, ok, qué tan cargada está mi tabla. Y bueno, una vez que ocurra, que mi tabla ya está demasiado lleno como para que me está dando demasiadas colisiones, ok, ahí redimensiono, y cuando redimensiono hago como una pasada en limpio y borro todos los borrados y que ya no me sirven. Pero hasta el momento, o sea, hasta que redimensione, lo vamos a dejar ahí. No entendería por qué no usar esos borrados, porque también encima te evitaría, o sea, cuando vos guardes algo ahí, te evitaría ir pasando de vuelta, o sea, ir desplazándote para encontrar Imagínate que agrego un Juan, qué sé yo, y Juan también la función de hash te manda a 3, ¿no? Sí. O sea, al crear a Juan, la próxima vez que lo busque, directamente iría al 3 y lo encontraría más rápido que si me lo mandaría al 7, ¿entendés? Porque tendría que ir comprobando, ¿está en el 4? No, ¿está en el 5? No, ¿está en el 6? No, bueno, voy al 7. ¿Por qué no se usaría ese borrado? Bien, te entiendo. Estoy tratando de pensar el ejemplo como para escribirlo acá, de por qué no se podía hacer, tratando de ubicarlo en las fichas, en cómo irían para que eso no suceda. No sé, vos te acordás el caso, así ya directamente. ¿Caso de? El de por qué dejamos los borrados como borrados y en general no los sobreescribimos. O sea, creo que hay una forma igual de sobreescribirlos para aprovechar el espacio, pero nosotros tomamos la decisión de que ya quedaban borrados y no se reescribían. No, en general porque requiere unas poquitas líneas más de código. O sea, Sí, sea más claro no haciéndolo. Le agregaba complejidad a... Tendrías que acordarte dónde viste el borrado para una vez que ves que está libre, entonces ir a esa posición del borrado y escribirla. En vez de, tipo, una vez que encontrás el lugar libre, escribís ahí y listo. Claro. Pero mi función de hash me va a tirar ahí, al borrado. Lo primero que me va a tirar va a ser ahí. Por un lado, no necesariamente, y por otro lado, igual, aunque no esté ahí, vas a recorrer linealmente hasta encontrarlo. Igual, si querés, Ezequiel, el otro Ezequiel, no el ayudante. Ahora lo vemos, si querés, después de clase. Ahora pasemos como terminemos el tema de resolución para hash cerrado y abierto, que es el que nos queda. Y después, si querés, por Slack te busco el ejemplito que te decía y lo paso, o de última comentamos cómo lo tomamos en ese criterio que mencionás. Pero nada, así no, dado que faltan 10 minutos, avanzamos más con la clase. Pero buenísima la pregunta también. Dale, gracias. No hay nada. Bueno, bien, acá pudimos encontrar la UTI. Y bueno, ahí termina el tema de resoluciones de hash cerrado, que incluimos el tema de borrados, que capaz era un poco tricky. Ahora vamos con el otro método de resolución de colisiones, que es utilizando un hash abierto. Que acá en vez de tener una tabla plana de valores, o sea, de guardar las claves directamente en las posiciones, acá en cada posición, en lugar, tenemos una lista. Que va un poco de la línea de la idea esa que había tirado, creo que era Manuel, si no me equivoco, que dijo algo de como de hacer buckets. Bueno, acá no digo que sea lo mismo, pero bueno, como que en cada posición tenemos un bucket de cosas que su función de hash mapea a la misma posición. Entonces ahí empezamos a guardar elementos y en realidad lo que hace es una lista y se construye a lo largo, digamos, ¿no? En vez de seguir metiendo como a nivel de índice, sino que nos extendemos en profundidad en esa posición en particular en una lista. De hecho, algo particular es que nosotros le llamamos hash abierto y cerrado, pero en inglés le llaman open addressing y close addressing. Justamente están invertidos. O sea, hash cerrado es open addressing porque, no sé, porque está como medio abierto el tema de la tabla. O sea, está como abierta en una sola tabla y hash abierto, que es close addressing, porque justamente lo cerrás y lo haces como hacia adentro, no sé. No sé por qué se les ocurrieron esos nombres, pero bueno, si lo encuentran así, no se confundan, porque justamente están medio invertidos. Si bien le llaman close hashing, pero le llaman open addressing. Nada,
detalle por si lo encuentran dando vueltas por ahí. Pero bueno, acá la idea del hash abierto es eso. Tenemos en cada posición una lista y bueno, y si encontramos dos claves que dan como resultado la función de hash la misma posición, se guarda como un elemento más en la lista. O sea, y las colisiones son guardar más elementos en esa lista en particular. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Hacemos el mismo ejemplo, ¿no? Guardamos a Jorge, Nacho, Lauti, S, Dato y Cami. Jorge me tira la función 3, listo. En la lista donde vive la función, o sea, en la posición 3 vive una lista, en esa lista guardo el elemento Jorge. Una lista enlazada, como la que tienen que programar ustedes. Ahora va Nacho. Nacho, bueno, va a la posición 5, lo guardo en esa lista que corresponde a la posición 5. Ahora guardo a Lauti, que queda en la posición 3. ¿Qué hago? Bueno, lo guardo en esa lista donde antes estaba Jorge, pero lo guardo en la misma lista. Entonces lo guardo al final de esa lista y listo. Y no tengo que estar haciendo eso de buscar la siguiente posición, sino como, bueno, en ese mismo bucket, tirarlo al final. En el caso de Ezequiel, ahora va a llegar a, bueno, si buscamos a Lauti, va a buscar en la posición 3 y va a buscar todos los elementos de la lista hasta que encontrarlo. Y si no lo encuentra, bueno, no está Lauti, ¿no? Pero no va a buscar otras posiciones de la tabla, va a buscar otras posiciones de la lista de la tabla. Entonces va a buscar, digamos, es lo que decíamos, en profundidad si quieren, y no a lo largo de la tabla. Pero ahí es más fácil si quieren de verlo, porque directamente recorremos esa lista en particular y no el resto de la tabla. O sea, nunca voy a encontrar con Nacho, nunca voy a encontrar con otros elementos cuya función de hash den en otra posición. Ahí están todos los que terminan con 3, digamos. Así que nada, estaba intentando encontrar un ejemplo como mapeado a la vida real, pero nada, era muy engorroso y no valía la pena. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Ezequiel, posición 4, listo, lo guardo como primer elemento de la lista de la posición 4. Dato en la posición 9, listo, primer elemento de la lista de la posición 9, y Cami en la posición 9, listo, nuevo elemento atrás de dato, lo guardo al final de esa lista. Y así, si tuviera más elementos, lo sigo metiendo al final de cada una de estas listas. ¿Cuál es el problema que ven acá? O sea, yo busco o sea, supongamos que todos estos llevaban a la posición 9, porque, bueno, la función de hash fuera mala. Pero supongamos que no es porque fuera mala, sino porque hay muchos elementos, o sea, tenemos 100 elementos que guardar y son 10 posiciones, entonces, lógicamente, van a terminar guardándose muchos en las distintas listas. Ahí, ¿cuál es el problema que le ven? Que buscar no es ODN. Buscar ya empieza a ser ODN. O sea, cuando son poquitos elementos, se puede contemplar como que son eso de 1, pero a medida que van creciendo esas listas, se va haciendo una chotada. Lo mismo que en el caso del cerrado, cuando ya teníamos muchas posiciones ocupadas o borradas y teníamos muchas colisiones y teníamos que empezar a buscar lugares para guardar las cosas o buscar a lo largo de la tabla a ver si existe una cosa o no, ya pierde el orden original que era lo que buscábamos. O sea, nosotros partimos... Igual te lo achico un montón, ¿o no? O sea... ¿Cómo? Que te lo achico un montón, porque ya meterte en una... O sea, buscar dentro de la lista, sí o sí va a ser menos trabajoso que buscar en todo el arreglo, con todos los elementos. No te creas, o sea, yo digo, si esto lo dejaras así intacto, y vos empezás a usar el hash y guardás 100 elementos, 200 elementos, 300, 1000, 500.000 elementos, ya después vas a tener un número en cada lista importantísimo. O sea, yo lo que digo es, ¿en qué momento decidís como, bueno, esta tabla ya me quedó corta, las listas ya son muy grandes, las tengo que dividir en listas más chiquitas, o distribuir en más listas? Como que en medio tenés que llegar a ese punto donde decís, acá ya está tardando mucho más de lo que yo esperaba, que era O de 1, ahora está tardando O de n, no importa si es O de n menos 10, O de n menos lo que sea, o sea, supongamos que tenemos 1.000.000 de elementos, pero divididos en esas 10 posiciones, realmente me queda chico el hash. Y buscarlo será O de n sobre 10, pero como la complejidad se mide en términos del parámetro, que sigue siendo O de n, no importa el sobre 10, es O de n, la complejidad. Ya deja de ser O de 1. Entonces ya no nos sirve. O sea, necesitamos agrandar la tabla para que se acomode a las necesidades que tenemos. ¿Quedó claro eso? Lo mismo con el caso del hash cerrado, O sea, una vez que ya tenemos muchas colisiones, porque muchas posiciones ocupadas, muchas posiciones borradas, ya no nos sirve porque vamos a perder el orden sobre el cual nos basamos, o sea, sobre el cual queríamos construir. Queríamos un TDA que pudiéramos hacer esas operaciones en O de 1. Entonces, nada, tenemos como que agrandar
O sea, si vemos que nos queda chico, agrandamos, no hay problema. De hecho, podríamos arrancar de un tamaño gigante. Pero no tiene sentido si voy a guardar 10 cosas. O sea, como que la idea es justamente ir agrandando a medida que voy necesitando. Ramiro dice, también depende de la longitud de la tabla. Si tenés una tabla de longitud 1, tenés 100% de colisiones. Claro, exactamente. Porque siempre el espacio de hashes va a ser mucho más chico que el espacio de elementos. O sea, yo puedo guardar cualquier cantidad de elementos. Y digamos, las posiciones son finitas. No puede pasar, por lo menos en los hashes que vamos a estar implementando, donde los inputs puede ser cualquier cosa, que mapee uno a uno. O sea, no va a pasar porque yo no puedo crear una posición para cada cadena posible que se le ocurra a alguien escribir. No, eso no va a pasar. Después va a haber una cosa que es, si yo sé el conjunto de claves, puedo asignarle una posición específica a cada uno, pero eso lo van a ver la clase que viene o la otra con Martín, que se llama hash imperfecto, pero bueno, es otra aplicación y no es para el TDA hash. Pero bueno, lo importante es eso, como que se entienda que los métodos de resolución son distintos, los dos resuelven el tema de colisiones y los dos tienen este problema de que a medida que crece el número de entradas, pierde el orden original y por tanto hay que redimensionar. Y acá en el caso de los borrados, nos faltó ver... ¿qué pasó? Bueno. No, cerré la vez. Soy un estúpido. Bueno. Perdón, ahí vuelvo a compartir, Me faltaba la parte de los borrados, pero cerré la pestaña sin querer. Y nada, seguimos de ahí. Para el caso de los borrados es muy fácil, ¿no? En comparación con el otro que era como mucho más pensar un poco más la lógica, acá directamente es, si yo quiero borrar a Jorge, estaba acá, ¿no? Si yo quiero borrar a Jorge, lo que voy es, bueno, busco la posición a Jorge en la lista que correspondía, porque ven la posición 3, y lo borro. O sea, busco el elemento en la lista con el iterador externo, lo borro el nodo y listo, ya está. Queda sobre el outi. Es como borrar de una lista como la que van a implementar ustedes. Así que en sí es mucho más fácil. Yo creo que es mucho más fácil de ver el hash abierto, pero también a la larga es mucho más ineficiente. Pero por otras cuestiones que no hacen a la materia. O sea, cuando lleva la implementación es más veloz el hash cerrado. De hecho, si quieren un hash más rápido en los tiempos del hash, el corrector les va a decir el tiempo que tardan las pruebas. Si quieren un hash más rápido, seguramente tengan que hacer un cerrado. Pero capaz es un poco más fácil de entender o la idea en el hash abierto. Nada. Decidan ustedes cuál prefieren implementar. Y dado que faltan 2 minutos, y primero que termine la clase teórica, y aparte yo me tengo que ir, acá está justamente el tema de qué pasa si se nos llena mucho la tabla, y entraría lo que son criterios de redimensión. Por un tema ese de que falta poquito y vamos a andar un poco, estoy con un poco de tela para cortar, yo diría de cortar acá y hacemos el receso. Y de última, el viernes es el parcialito, ¿no? Igual. O el lunes. El viernes, sí, el viernes es el parcialito. Bueno, el viernes no van a ver criterio de redimensión, pero de última, o en el video, o el lunes se verá esta parte. Igual son 10 minutos más, pero digo, para cortar la clase acá. Salvo que esté muy manija si lo quieran ver ahora. Pero si no, ya cortamos. No sé qué te parece ese. Sí, cortemos ya, idealmente. Y arrancamos 7 y 7. O sea, mis 7 y 7, arrancamos. Dale. Bueno, igual chicos, si tienen alguna duda,